Preguntas relacionadas con la pobreza en el país, la paralización de obras, el equilibrio fiscal y la vulneración de derechos laborales. Para ahondar más en este tema, tenemos como invitado esta noche al economista José Luis Tapia. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué dices? Muy bien, doctor. Como ya lo he mencionado, se aprobó esta moción de interpelación y ahora el ministro va a tener que rendir cuentas de alguna manera. El ministro tiene falta de liderazgo, o sea, quiere decir que dentro del gabinete parece que las ideas que él propone no están siendo bien escuchadas. Por ejemplo, tú tienes ahí como 2.648 obras paralizadas, de los cuales ahí municipios se llega como 2.000 y tantos. Ahí nomás te está diciendo que la cifra grande es con los alcaldes, más que todo. Entonces, el ministro parece que como no tiene, como bien ha dicho, no hay bancada del gobierno, entonces no tiene un liderazgo en el sector, sobre todo con los congresistas que representan a estas regiones que son las que más, digamos, deben ser atendidas, como por ejemplo, hay ciertos canales de regadío que hay que construir al costado de las pistas para que por ahí pueda surtir el agua para irrigar. Bueno, eso requiere permiso, una serie de licencias y todo eso. Y si el alcalde no está en sintonía digamos, con el gobierno, no tiene buenas relaciones con el gobierno, no le va a dar ningún presupuesto, o por lo menos no va a mandar los funcionarios que le corresponden para hacer la atención debida, ¿no?, a los proyectos. Y peor, que los proyectos vienen acá a los alcaldes y es todo un trámite con ellos, ¿no? No tienen capacidad ni siquiera en ese tema. Entonces, lo que veo es que el ministro es muy de gabinete, o sea, se sienta con los ministros y empiezan a deliberar, digamos, la política del gobierno en materia económica. Y lo que yo puedo apreciar es eso, justamente la falta de experiencia en el manejo político. No hay un plan de ejecución como tal, doctor. Claro, digamos que lo hay porque cada gobierno siempre hace un levantamiento de información, ¿no? Sino que lo que yo veo es que como él viene del norte, él ha sido presidente de un gobierno regional, si no me equivoco, Amazonas ha sido, entonces él viene con ese background de gobierno regional. Lo que no lo he visto es en materia de gobernanza a nivel municipal, donde veo que no llega, porque no tiene interlocutores del gobierno, no tiene partido. La señora, recuerden que ya se desligó de Perú Libre, entonces no tiene manera de cómo llegar el ministro. Entonces queda ahí en una suerte de limbo su participación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que él puede hacer? Puede hacer gestión macroeconómica, o sea, ver temas de, por ejemplo, aumento de sueldos, bonos, transferencias, más la parte ejecutiva, pero no hace una atención prioritaria, por ejemplo, a estas obras paralizadas, ¿no? Que yo no creo que este gobierno lo vaya a hacer, no lo va a hacer porque tiene además frentes políticos que atender, ¿no? Y esos frentes políticos distraen mucho, ¿no? Así es, atienden al frente político, pero no la crisis actual que atravesamos en el país. Y es falta de liderazgo, porque mira, si tú quieres reactivar la economía, tienes que tener liderazgo para decir vamos a hacer reformas. Lo que el país necesita son reformas, no medidas. Medidas son cuestiones muy coyunturales, las reformas son estructurales, de largo plazo. Te pongo un ejemplo, mercado laboral. Mercado laboral tenemos el 85% que es informal. O sea, más o menos estás hablando de si tenemos 17 millones de una PEA, o sea, población económicamente activa, esos 17, 13 no están registrados en planilla. Wow. Ya, ¿cómo hacemos para levantar todo ese cepo, o sea, todas esas restricciones laborales que no permite ingresar a la gente a las planillas? Bueno, necesitas hablar con los sindicatos, necesitas hablar con fuerzas políticas que puedan atender esa reforma laboral, que es una reforma de fondo, que no se ha hecho desde los 90. Así es. Otra reforma, por ejemplo, en el mercado de capitales. Ahorita tenemos 16 bancos, de los cuales 4 son los que concentran el 75% de los créditos. Es una ley de bancos muy mala, muy proteccionista. Panamá, mira, son 3 millones de habitantes y tiene 68 bancos. Wow. O sea, 10 veces menos que la economía peruana, pero tiene 5 veces más bancos que... Entonces, con ese tipo de reformas, tú tienes que liderar tanto en el gabinete, que esa es la parte que yo veo bien débil, y encima tiene que hablar con las fuerzas políticas para mover. Es como lo que está pasando con Milei en Argentina. Lanza unas DNU, unas ley de bases para que sea atendido,
pero no le dan nada de, digamos, de pase o a la prueba. Porque es la ley finalmente. Lo que tiene que hacer el ministro es derogar leyes, mandar paquetes legislativos a fin de derogar, no incrementar, sino lo que tenemos en el Perú es más o menos 21.000 leyes que son malas. O sea, son 32.000 leyes, de las cuales 21.000 son malas. O sea, atentan contra la economía, la inversión, el empleo y todo eso. Imagínate tremenda carga en cuestiones estructurales que tiene que hacer. Mercado laboral, mercado de capital, el mercado de recursos naturales. A ver, te pregunto, ¿podrá el ministro de Economía liderar un cambio para pedir la derogación del artículo 66 de la Constitución? En el cual que te dice que el Estado es dueño de todo el patrimonio, los recursos naturales, tanto en el suelo como el subsuelo. Eso requiere votación, requiere liderazgo. Pero si no tiene liderazgo, obviamente eso queda, pues, como usted ya lo ha mencionado, en el limbo. Sí. Si él ahora no tiene una participación activa, porque claro, vemos que lo hace de manera, como ya lo he dicho, de repente más administrativo, a un nivel que se entienda mejor la figura, ¿qué es lo que le recomendaría hacer? ¿Qué es lo que podría él, dentro de su escaso intento por hacer algo que no vemos nosotros los peruanos, que lo haga? ¿Qué es lo que él podría hacer de manera efectiva, aunque sea algo pequeño, que digan, bueno, pues no fue un saludo a la bandera, su postura como ministro, sino más bien trató, intentó y, aunque sea algo, dejó en evidencia de que sí lo hizo? Equilibrio fiscal. Ahí tenemos un problema. Salió hace poco un ex ministro de Economía que está en el Consejo Fiscal que le decía al gobierno, señores, arreglen bien la situación fiscal, que se le está yendo de las manos, se está pasando del rango meta, era 2% y ustedes están ya por el 3 punto y tantos. Entonces, si no pone en orden la casa, es decir, si los gastos no le equilibra con los ingresos, entonces nos van a poner mala nota de nuevo. O sea, ya no los puso Fitch Rating, Standard & Poor's, donde calificó al Perú que estaba en una situación bastante delicada. Entonces, si va a seguir con eso desequilibrio, es decir, que los gastos superen a los ingresos, vamos a tener mala nota de aquí para adelante y eso tiene una repercusión en las tasas de interés. Cualquier persona que va al banco va a ver incrementado ahora su tasa de interés y no va a poder sacarlo barato. Entonces, ahí el ministro, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, primero, hablar con todos sus ministros, de nuevo, liderazgo. Tiene que persuadirlo, decir, señores, ustedes de acá del Ministerio de Inclusión Social, no gasten por encima de este tope que le hemos puesto, y así. Cada ministerio tiene que tener su rango de no gastar más de lo que tiene. Y eso implica, pues, pelearse ahí dentro del gabinete y tiene que tener apoyo de la Presidente para hacer eso, ¿no? Porque si no tiene liderazgo, menos la Presidente va a quemarse con él. Ya casi se quema con el ministro de Economía, cuando dijo de que no tenía bancada y ya tuvo que salir a decir que realmente ella es amiga de todos, ¿no? Entonces, y sigue ahí el ministro, a pesar que lo han golpeado políticamente, sigue adelante. Entonces, ahí un tema de liderazgo, un tema de equilibrio fiscal, el otro es hacer las paces con Velarde, porque nos resulta que en la última reunión creo que de minería, si no me equivoco, dijo que no le iba muy bien al ministro en la parte política, como diciendo no le están haciendo caso, ¿no? Entonces le responde el ministro de Economía, yo creo que el señor Velarde tiene que atender a la solicitud del gobierno de que tiene que las tasas de interés bajarlas, porque bajando se hace más barato el crédito y la gente se podría endeudar y también las empresas, que ese es el rubro, digamos, que más le interesa al ministro. Entonces tiene que llevarse bien con Julio Velarde, ¿no? Sí o sí. Entonces, sí o sí, pues como dice. Y claro, Julio Velarde también, el presidente del Banco Central de Reserva, ha adelantado que para el 2025 la situación económica en nuestro país será tan igual a la de este año. ¿Es apresurado ya dar una visión como esa? Yo creo que va a ser peor. ¿Sabes por qué, Claudia? Porque recuerda que el próximo año es año electoral. Así es. Y eso ahuyenta, por lo general. Las inversiones se detienen en ese periodo. Estamos en un estado de ansiedad, de no saber qué es lo que va a suceder. Claro. Tú sabes que entre el riesgo y la incertidumbre, los empresarios cogen el riesgo, no la incertidumbre. Entonces, cuando ellos ven esas promesas de campaña que van a hacer a partir del próximo año, a partir más o menos de julio, por ahí, entonces se va a detener las inversiones. Entonces eso le va a jugar un golpe duro en la segunda mitad del año. O sea, no en la primera tal vez todavía sea muy tranquilo ahí. Y eso va a tener repercusiones en los ritmos de inversión.
Además, las promesas populistas que van a hacer, va a ahuyentar más todavía. O sea, lo va a ver más inestable al país. Entonces, yo creo que ahí va a tener que, bueno, el gobierno de Boluarte también pende un hilo. Totalmente. Es un tema ahí porque yo no entiendo bien cómo puede manejarse en un hilo así pendiente, porque ahora están hablando de si el que va a entrar como presidente del Congreso puede determinar si aceleran la caída de Boluarte, porque están jugando a si entra el señor el militar, no recuerdo su nombre, Unidad y Paz, Quiabra. No sé, es Quiabra. Y están jugando con otro bolo. ¿Cuál de los dos es el que puede ser el próximo presidente de la República, ¿no? Sí, sin alterar los calendarios. Se están jugando intereses personales, doctor. Sí. Definitivamente esa es la figura, duela que le duela. Y obviamente nosotros, como población, somos los verdaderamente perjudicados, sí, ¿no? No se piensa en el sector vulnerable de la población, más aún en la pobreza, que son los estándares que ahora alarman. Al 29% el crecimiento de pobreza monetaria en nuestro país. Doctor, ¿usted considera que el pedido de facultades legislativas que el ministro José Arista ha hecho al Congreso sea una buena idea, sea una buena opción? Si pide para hacer reforma, yo no le veo ningún problema, ¿no? Al contrario, debería pedir justamente para eso, reformas para hacer reforma, o sea, pedir facultades para hacer reformas, que eso es lo principal, porque acá se necesita hacer reformas en el plano político, por ejemplo. Tienes que reducir el tamaño del Estado, está demasiado alto. Luego tienes que hacer reforma económica, abrir todos los mercados, privatizar, desregular. Luego tienes la reforma educativa, que también tienes que elevar la calidad. Luego en la salud, es otro tema también. Y en la parte de pensiones. Esa parte de pensiones, ¿se va a caer esta nueva reforma? Porque yo veo una oposición terrible. Yo veo en todas las redes y todos están contra la reforma porque le están diciendo a la gente, así te vaya mal a ti el próximo año o los siguientes meses, no vas a poder retirar tu dinero para nada. Y es su dinero. Y eso es un problema. Yo no sé qué tienen las AFP en la cabeza. Se quiere... Y lo peor de todo es que ese comportamiento bastante egoísta de las AFP nos va a llevar a que hayan voces y dicen, bueno, como el sistema privado ha fracasado, me voy al sistema público. Vamos a potenciar la ONP y la vamos a convertir en una AFP estatal, pero eso sí va a haber una innovación ahí. Van a hacer que las cuentas sean individualizadas. O sea, van a copiar el modelo privado, lo van a estatizar, nos van a robar los fondos, porque eso es lo que va a pasar. Y ahí va a ser la AFP estatal, ONP repotenciada, y eso va a ser de aquí para adelante. Por culpa de las AFP, por no permitir abrir los mercados, hacer mercado libre de las pensiones, y eso nos va pues a poner otra vez la calificación de las... Negativa. Vamos a retroceder en lugar de ir avanzando y escalando peldaño a peldaño para mejorar nuestra situación en el país. De otro lado, también, doctor, es impresionante lo que está pasando en el Ministerio Público, porque ellos están, es preocupante en realidad, se está soltando, dejando en libertad a más de 6.000 delincuentes en lo que va de este año. Ya estamos en junio del 2024, ni siquiera a mitad de año, y ya tenemos estas cifras. Yo le presto atención, ¿sabes qué, Claudia? A la parte del presupuesto. Tú sabes que el presupuesto del Ministerio Público tiene una brecha del 76%. O sea, ellos han pedido 14.000 y le han dado 3.000. Y según lo que he visto ahí de los indicadores, es que ingresa a un ritmo más o menos de 10% cada año ingreso de casos. Y la cantidad de fiscales en número de contratados solamente ha crecido 2. O sea, en otras palabras, la carga procesal es bastante alta y no pueden atender todos los casos. Además, hay muchos gastos en investigación y esos presupuestos, por ejemplo, no lo han atendido. Entonces, ¿cómo no va a mejorar la calidad de un ministerio que necesita pues más presupuesto para seguir atendiendo más y más? Porque ahí vemos un descuido de parte del gobierno en la materia de seguridad. Totalmente. Entonces la delincuencia aumenta y a veces no sabemos cuáles serán las razones por las cuales sueltan a estas bandas de criminales. Tal vez sea o demasiado complejo como para llevarlo todo a un buen cauce, o hay algo, digamos, muy feo por detrás, ¿no? ¿De qué manera se podría equiparar este problema, doctor? Desde el lado económico, obviamente. Bueno, ahí van a tener que
quitar y poner, quitar de otros ministerios. Yo quitaría cultura, por ejemplo. Cultura, ¿qué aporta? Invierte 6 millones de soles en la película, que y ya películas sabemos, que tienen apologías al terrorismo y más, presuntamente, ¿no? Digámoslo de esa manera. Son varios millones, que no es poca cosa tampoco. Así es. Y así ir recortando, ¿no? Ministerio de Cultura, Ministerio, no sé, por ejemplo, el caso de los programas sociales. Tú sabes que de los programas sociales hay más o menos un 30% de filtración. ¿Qué significa? De que de 100 personas, 30 no deberían estar en la lista de recibir leche, quinoa, arroz, en los comedores populares, ¿no? Entonces, si tú arreglas ese 30% o reduces en 30%, tú tienes ahí varios miles, porque millones que están, digamos, siendo distribuidos de mala manera, ¿no? Así es. Entonces, ahí hay ahorros que se puede hacer el Estado para dárselo a la Fiscalía, que necesita mucha infraestructura, mucha logística, y seguramente su desempeño va a mejorar, ¿no? Y sobre todo también nosotros tenemos a la unidad de policías de la política, que es la DIVIAC, en donde hay 70 millones aproximadamente de soles de inversión, que en realidad son un gasto, porque tan caro nos cuesta investigar en este país actos de corrupción a personas del ambiente público. Bueno, es que, a ver, ahí hay una inversión de roles. Primero, tenemos que separar bien las cosas. Yo creo que lo que tiene que hacer el Ministerio del Interior no es politizar a la policía. O sea, está bien, pueden tener una comunicación normal, como debe ser un ejecutivo, y debería tener, creo yo, una autonomía más constitucional de parte de la policía, para que no se vea que el Ministerio del Interior es el jefe de la policía. La policía debe tener esos estándares constitucionales como lo tiene el Banco Central, que una vez que entra la meritocracia a jugar, puede salir buenos cuadros. Algo así tenemos que hacer con la policía. O sea, volver una isla de eficiencia. Pero para eso tenemos que hacer reformas, de nuevo. La reforma política comprende la reforma del sistema judicial, que tiene más o menos 3 patas, ¿no? Poder judicial, fiscalía y policía. Entonces tenemos que hacer esa reforma enfocada en la víctima, porque acá toda la justicia está enfocada en el victimario. Así es, en favor de la delincuencia, se dice con todas sus letras. Más preocupados están en cómo engordar al sujeto que va a estar en la cárcel, dónde lo van a poner. Entonces ese tipo de enfoque hay que cambiarlo por el de la víctima, porque la víctima finalmente pierde su familia, pierde a un hijo, pierde por la delincuencia y nadie está preocupado por eso, sino por el otro lado, ¿no? Definitivamente, doctor, hay muchas reformas que usted menciona que deberíamos establecer en el actual gobierno, que lamentablemente lo único que se preocupan ahora son en los dimes y diretes entre entidades, ¿no? Si el Poder Judicial dijo, si el Ministerio Público, si el Congreso, etc., etc., y no se ponen los ojos realmente donde deberían. Usted como economista, ¿qué es lo que le recomienda a la población para estos años de incertidumbre, sobre todo el próximo año, que es un año de campaña electoral? Que ahorren, lo primerito, ahorrar. Guarden pan para mayo, porque eso va a ser importante. No se gasten el dinero de la AFP, por ejemplo, ahorita que están retirando. Guárdenlo, porque la situación el próximo año no va a ser la mejor. Guarden, porque seguramente van a tener que pagar pensiones de colegio. Mira, el agua nada más que, según lo que tengo entendido, el atraso tarifario es como 10 veces. Wow. O sea, ¿sabes cómo te puedes dar cuenta de eso? Cuando tú te vas a los cerros y la gente compra agua en cisternas, exacto, y cuesta algo así como 10 soles. Sí. Y a nosotros esa misma cantidad nos cuesta 1 sol. ¿Tú sabes lo que es subir 10 soles a la clase media? Es tenerlos en la calle. Así es. Yo creo que, a ver, tiene que hacerse eso de todas maneras. Pero ¿sabe cómo se combate eso? Porque todo sube, ¿no? El precio, el pollo, la arveja. Menos los sueldos, doctor. Exactamente. Eso no sube. Entonces, las reformas que nosotros estamos proponiendo desde el Instituto de Libre Empresa, donde yo presido, es elevar los ingresos. Pero eso se hace con reforma, sobre todo la reforma económica. Cuando tú abres los mercados, atraes inversión privada. Pero además de abrir mercados, tú tienes que bajar el tamaño del Estado. Nosotros estamos proponiendo un solo impuesto para financiar el Estado, porque al reducir el Estado estás reduciendo gastos. Y nosotros nos quedaríamos con 5 ministerios, nada más, que más o menos te hace unos 80.000 millones de soles. El IGB, que ahorita recauda, es de 83.000 millones. Wow. Entonces, con un IGB nada más 18% te cubres los 5 ministerios. El resto de los ministerios pasaría a reforzar la parte de seguridad, justicia y obras públicas. O sea, todos los empleados públicos que ahorita están en otros ministerios
tendrían que ser trasladados a los otros ministerios para que crezca. O sea, lo que hace falta en el Perú es justicia, seguridad y obras públicas. Y ahí es donde no ha crecido el Estado. Ha crecido en otras que la gente no necesita. Exacto. Entonces, eso se hace con reforma política. Y esa reforma política implica disminuir el tamaño del Estado. ¿Tú sabes lo que significa bajar 35 impuestos y quedarte con uno? Que el precio del arroz bajaría de 3 soles a 1,50 sol. El agua, que está pagando 200 soles, bajaría a 100 soles. El caso del transporte público, que está a 2 soles, bajaría 1 sol. Las pensiones de 100 o 300, 500, bajaría a 250. Una reducción del 50% aproximadamente. Exactamente, doctor. y eso equivale a como si tuviera 50% más de sueldo. Así es. La leche, que está a 4 soles, bajaría a 2 soles. Entonces, ¿quiénes serían los principales beneficiarios? Los pobres. Así es. Y así ya no tendríamos un caldo de cultivo para traerte pues a un loco que dice que va a fusilar a los que delinque, corrupto. Y que ahora se junta, se pone una alianza con otra persona que también está investigada por haber blindado de alguna manera, protegido y dado su respaldo al exgolpista Pedro Castillo. Doctor, agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Temas como estos son realmente importantes y ya sabe, ahorro es progreso, al menos para estos años que se vienen y no tenemos todavía